estar tratando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si el Señor permite, estaremos varias semanas, lo mismo varios meses, varios años, no lo sé. No sé si estaremos tocando solo los primeros capítulos del libro de Hechos o tocaremos, el Señor ahí nos vaya guiando, ¿no?, en todas las cosas. Hoy quiero especialmente que seáis muy pacientes conmigo, porque tocaremos un pasaje que hemos tocado en anterioridad, pero me es muy necesario tocarlo para hacer la introducción del libro de Hechos. Así que os pido paciencia y sobre todo corazones bien ensanchados, porque, como decía algún apóstol, para mí no me es molesto deciros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Amén. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por lo paciente que tú eres con nosotros. Y gracias porque continúas, Dios mío, extendiendo tu mano para seguir dándonos tanto, Señor. Tantas cosas que tú quieres darnos. Señor, despierta nuestros corazones mientras paseamos por este precioso libro, Dios mío, donde vemos tu mano haciendo maravillas, prodigios, Señor. Viendo una iglesia fortalecida, predicando sin temor tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a que a medida, Dios mío, Señor, que vamos abriendo, Dios mío, tu escritura, Señor, nuestro corazón arda de pasión por ti. Por eso te pido la asistencia de tu Espíritu, porque sin tu Espíritu nada es posible. Así que te pido, Dios mío, que tú nos llenes para predicar tu palabra, pero también para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pienso que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos jugado alguna vez al teléfono escacharrado o teléfono roto, ¿no? A mis hijas les encantan. Papá, vamos a jugar al teléfono. Somos solo 4, pero ¿se puede liar tanto en solo 4 personas? ¿Sabéis cómo funciona, no?, el teléfono roto. Se alinean persona con persona, hombro con hombro, y tiene que decirle el primero una frase, algo, al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y así vamos pasando, de manera que empieza el primero, y el segundo, si no oye bien, no se puede repetir más. Lo que haya tomado, haya recogido, así que en medio de este juego hay gente que no escuchan bien, hay gente que no prestan atención, otros, pues como queremos complicar la cosa, pues distorsionamos algunas palabras, y cuando llega al final esa frase que comenzó, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con lo que decía el primero, o casi nada que ver. ¿Qué pasaría si lo que hemos escuchado del cristianismo ha venido en teléfono roto? Allí hay gente que no ha prestado atención adecuada, que no han comunicado con precisión todas las palabras. Ahí en medio de esa cadena ha habido tramposos que le encantan crear confusión, y ha ido pasando y pasando. Creo que pudiéramos estar en momentos así, momentos donde hay mucha confusión, donde hay mucho síndrome del teléfono roto, donde muchas personas hablan del cristianismo, de ser cristiano, de la iglesia, de la misión de la iglesia, y con muchas versiones diferentes. ¿Qué pasaría si preguntásemos a la gente qué es el cristianismo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es o cuál es la misión prioritaria de la iglesia? Algunos dirían cristianismo, dirían la más alta moral jamás enseñada. Otros dirían un pasatiempo pasado de moda. Otros dirían que es un fanatismo peligroso. Los más envanecidos mentalmente dicen eso es la evasión a los problemas reales de la vida cotidiana. Los más desengañados dirían que es el opio del pueblo. Pero me temo que dentro del mundo cristiano, incluso dentro de la iglesia del Señor, puede haber grandes confusiones acerca de lo que es cristianismo. Algunos dirían que son ciertos principios que hay que llevar a cabo para establecer el reino terrenal en la tierra.
Para otros son ciertas celebraciones, bautizo, comunión, boda, Semana Santa. Para otros son mandamientos que hay que hacer para llegar al cielo. Y así podemos continuar con un sinfín de innumerables explicaciones acerca de estas cosas. Mira, desconocer de otros temas de la vida no tiene tan grande repercusión como no conocer lo que es el cristianismo y todo lo relacionado a este. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque la única esperanza para la humanidad tiene que ver con el cristianismo. Mis amados hermanos y amigos que escucháis, en nuestro tiempo el teléfono está bien escacharrado, está roto, hay ruidos por todos lados, hay interferencias, se están distorsionando muchas cosas, la gente no presta atención, hay muchas veces personas perezosas que no indagan en la historia y nunca tiran del hilo hasta buscar el origen de las cosas y dan por oficial aquello que no es oficial y que no se ha verificado. Por eso, con la ayuda del Señor, quiero que durante un tiempo entremos en este libro, el libro de Hechos, así que si me acompañáis al capítulo 1, para guiarte hasta el origen. ¿Por qué escogemos el libro de Hechos para tener un conocimiento certero? Porque si lo leemos te vas a dar cuenta, como dice un autor, que es la declaración autoritativa de lo que es el cristianismo y de lo que realmente significa ser cristiano. Lo dijo Martin Lloyd-Jones. Este libro nos enseña cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene actualmente. Este libro nos revela cuál es el único mensaje que ofrece esperanza a hombres y mujeres en este mundo. Este libro nos muestra cómo vivían los verdaderos cristianos, cómo eran los verdaderos cristianos, cuál era la misión principal de los cristianos. Así que el libro, de hecho, es un libro que pertenece a un pack de 2 en 1. El libro, de hecho, es la continuación del primer tomo, que es el Evangelio de Lucas. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos. En los primeros años de la Iglesia, estos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos, iban juntos, era un 2 en 1. Como he dicho, su autor es Lucas, el médico, el evangelista, pero ¿sabéis también qué? El historiador. Era un tremendo historiador. Y el propósito del libro de Hechos es el mismo propósito que tiene el Evangelio de Lucas. Os lo voy a leer cuál es el propósito. En Lucas 1, versículos del 1 al 4, dice este autor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado ¿cómo? Dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de todas las cosas, de las cosas en las cuales has sido instruido. Tanto en el inicio de este Evangelio como en el inicio del libro de Hechos, estos escritos están dirigidos a una persona llamada Teófilo. Lucas lo llama excelentísimo, un calificativo usado normalmente para referirse a altos dignatarios. Era una persona gentil, de clase social media alta, con un alto cargo, probablemente estaba relacionado con la clase gobernante. Podría ser que fuera ya una persona convertida al cristianismo, o lo mismo era una persona que tenía inquietud y quería saber bien las cosas acerca del cristianismo. Lo que tenemos claro, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y el propósito de Lucas nos deja entrever que Teófilo podría tener el síndrome del teléfono roto en cuanto al cristianismo. El cristianismo se ha extendido por todo el imperio romano, como la pólvora. Ha llegado hasta los confines del mundo conocido. Y muchos hablan acerca de los cristianos, del cristianismo. Unos hablan a favor, otros muchos están actuando en contra. Es la noticia del día. Se escuchan revuelos allí donde hay cristianos, hay revuelos. Y Teófilo, por su posición, la posición que él tenía, se relacionaría con gentiles, romanos. Él también podría conocer judíos influyentes, incluso a cristianos
como es el caso del médico Judas. De los romanos, ¿qué podría haber estado escuchando Teófilo? Pues que el cristianismo era una amenaza para el orden establecido. Un movimiento fundado por un supuesto Mesías judío, ejecutado por los mismos, entregado por los judíos y ejecutado por los mismos romanos por el método de la crucifixión para los peores criminales. También podría haber escuchado cosas acerca de los judíos, como que el cristianismo era una nueva secta, la secta de los nazarenos, cuyo precursor era Jesús, que murió maldito colgado en un madero. Pero también había podido ver o contemplar a cristianos auténticos, y entonces a lo mejor no le encajaba mucho. Veía la manera en cómo vivían, en cómo eran, en cómo... ¿Qué tiene que ver esta persona, orden establecido, amenaza, que siguen a un maldito? No lo sabemos exactamente, pero podría haber tenido muchas cosas acerca de lo que es el cristianismo. Y Lucas dice, no, te voy a decir la historia tal como fue, cómo son las cosas, qué es el cristianismo. Seguramente había muchos teófilos en ese mundo conocido y gente que tendría mucha confusión. Así que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fue escrito aproximadamente entre el 61 después de Cristo y el 64 después de Cristo. Así que había pasado unos 33 años después de la muerte de Jesús. Y ya el teléfono, desde allí, estaba un poco loco, estropeado. La pregunta es, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué se dejan a los teófilos de esta manera? Por supuesto que no. Dios en su misericordia mueve el corazón de Lucas para escribir la verdadera historia, el Evangelio y Hechos. Lucas escribe esas primeras palabras de su Evangelio que acabamos de leer. Así que este autor no le da espacio a Teófilo a pensar que él también está erróneo o equivocado o que tiene el teléfono escacharrado. No. Lucas es un tremendo historiador. Tiene las habilidades y la oportunidad única de consultar a testigos oculares. Él está con personas que ha estado con Jesús. Incluso estuvo 2 años en Cesarea con el apóstol Pablo. Así que él se informó y por eso dice, diligentemente. Y dice, y estas cosas, ciertísimas, la ha escuchado de primera mano, de los apóstoles, de aquellos que han estado con Cristo, los ha entrevistado, ha vivido experiencia con ellos. Así que él ha investigado con diligencia y dice, desde su origen. Esta palabra origen que usa Lucas tiene mucha fuerza, porque en griego es arche y significa de arriba, de lo alto. Así que Lucas está diciendo que a pesar de haber recurrido a fuentes terrenales, totalmente fidedignas, siempre recibió orientación a lo largo de la labor de su investigación y de su trabajo de arriba. Lo que está diciendo es que está atribuyendo autoridad divina a lo que está diciendo. Lucas ofrece un trabajo claro del surgimiento y el progreso del cristianismo, sabiendo que las cosas son ciertísimas. Lucas, en medio de esta discusión, lo que está haciendo es levantarse en voz alta, en voz clara, como si fuera el primer participante del juego del teléfono. Y dice, Teófilo, este es el mensaje, esta es la historia. Teófilos de este mundo, ¿queréis saber qué es el cristianismo? Leer el Evangelio. Seguidamente leer Hechos. Aquellos que tenéis el teléfono estropeado, que decís ser cristiano, ¿sabéis qué es ser cristiano? Leer. ¿Sabéis qué es la verdadera iglesia? Leer. ¿Sabéis cuál es la necesidad suprema del hombre? Leer. ¿Sabéis cuál es la misión principal de la iglesia? Leer. ¿Sabéis cómo viven los primeros cristianos? ¿Y cómo deben vivir los cristianos? Leer. Aquí está. Estas son las cosas. Hoy vamos a contestar con la ayuda del Señor esta pregunta. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y después continuaremos.
dice la palabra del Señor. En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús, quiero que te quedes ahí. Jesús. Hay muchas personas tramposas, lo sabéis, ¿no? Si no, te habrás topado con alguno, ¿no? Hay muchas personas tramposas, marrulleras, que juegan al teléfono estropeado y les gusta decir que Jesús ni siquiera existió. Les gusta crear esta confusión, pero realmente no hay ningún investigador serio, con una verdadera mente científica, por más ateo que sea, que diga que Jesús no existió. Jesús es un personaje histórico sin precedentes, que cambió la historia de la humanidad. Después han surgido las propias interpretaciones de Jesús, sin verificar los datos más fidedignos acerca de quién era Él. Mira, no hay otro libro, no hay otro documento más confiable que el Nuevo Testamento. Por supuesto, tenemos el Antiguo Testamento, que también es confiable. Pero si hablamos de precisión, teniendo en cuenta todas las copias que tenemos, que podemos hallar, no hay nada más fidedigno de esto, más confiable que la palabra del Señor. Este autor nos hace hincapié en Jesús, personaje histórico, pero no es un personaje cualquiera, sino como Lucas dice en Hechos 3, versículo 15, dice, el autor de la vida. El autor de la vida. Mira, nadie puede ser autor de la vida sino solo Dios. Así que, ¿qué está diciendo Lucas? Que Jesús es Dios, la fuente de vida. Así que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. El Evangelio el Evangelio de Lucas describe el milagroso embarazo de María, la madre de Jesús. No es un hombre cualquiera, ha nacido milagrosamente. Mira, ¿acaso el Dios que hizo los cielos y la tierra con el aliento de su boca no puede hacer este milagro? El Dios que crea la vida en el interior de María por medio del Espíritu Santo. Así que bien, ya tenemos lo más importante acerca del cristianismo. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y dice, hay más, lee, porque hay más, y hay que tener cuidado, porque dice, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En ese Evangelio Lucas muestra las cosas que Jesús enseñó e hizo, y dice, hasta que fue recibido arriba. Jesús nace, Él crece en gracia, sabiduría. Con 13 años ya está enseñando a adultos en el templo. Sigue creciendo, se bautiza, vence las tentaciones del diablo, enseña acerca de sí mismo en la sinagoga, convierte el agua en vino, sana cojo, enfermo, da vista al ciego, enseña como quien tiene autoridad. Nadie antes había hablado como Él, expulsa demonios, también expulsa a los mercaderes que estaban en el templo. Este es Jesús, continúa enseñando, continúa haciendo, enseñando, predica, enseña, y Él hace lo que predica. Pero hay una obra fundamental que hizo Jesús, por lo cual Él vino a este mundo. Lucas 19:10, Él mismo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la obra de redención. Cuando llegó la hora, Jesús se dirige hacia Jerusalén. Y allí se unen las naciones contra Él, romanos, judíos, lo matan, lo crucifican, conforme a lo profetizado cientos años anteriores. Pero Jesús no queda en la tumba, al tercer día resucita, también conforme a lo que se había profetizado cientos de años anteriores. ¿Qué es el cristianismo? Se trata de Jesús, de lo que hizo y enseñó. Queridos, hasta este momento vemos que Jesús es Dios, es el autor de la vida, que vino a este mundo, hizo grandes milagros, enseñó grandes cosas, murió en una cruz, resucitó. Pero si nos quedamos aquí, probablemente nos quedemos sin el significado de lo que significa cristianismo. Teófilo diría, muy bien, Lucas,
un hombre que era Dios. Bueno, no es difícil creerlo para mí. En nuestra creencia grecorromana también tenemos unos dioses así, como humanizados. Hizo grandes milagros, tampoco me cuesta creerlo. Enseñó grandes cosas. Bueno, nuestro dios Mercurio también era un buen orador. Pero, a ver, Lucas, eso de la muerte, la crucifixión, bueno, y la resurrección, eso ya me cuesta más. ¿Por qué esto es importante para el cristianismo? ¿Por qué? Y Lucas no deja nada en el tintero y cuenta que Jesús resucitado en el Evangelio suyo, bueno, y aquí nos lo dice, se presentó vivo a sus discípulos con pruebas indubitables. En su Evangelio relata de que Él se acerca y se aparece, Jesús resucitado, a dos discípulos que iban camino a Emaús. Después se presenta a sus discípulos cuando estaban encerrados en una casa. Y cuando está allí y se presenta, dice que les abre el entendimiento y empieza a explicarle el Antiguo Testamento acerca de lo que decía de Él, su vida, su muerte y su resurrección. Pero no queda ahí. Dice que el Cristo tenía que padecer estas cosas. ¿Para qué? Dice, padecer para luego entrar en gloria. Así que Jesús está enseñando el Evangelio, está enseñando su vida. Y en el capítulo 21 de Lucas, versículo 47, nos dice que esta obra la hizo Jesús, y aquí hay que poner el foco, para el perdón de pecado. Para el perdón de pecado. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia, el Evangelio de Jesús. ¿Por qué tiene que haber una buena noticia? Porque había una mala. Porque había una mala. ¿Cuál era la mala? Que todos nosotros por naturaleza somos pecadores y por ende estamos bajo el juicio divino. Pecamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, que Dios ha mandado. Pecamos cuando dejamos de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y no solo pecamos con acciones, pecamos con pensamientos, incluso con nuestras emociones, incluso con nuestra naturaleza. Y compensar nuestras nuestras malas obras con buenas obras no sirve para exculparnos. Mira, una persona que ha asesinado a un niño no va a ser absuelto porque haya montado una ONG para ayudar a niños. Lo entendemos, ¿no? Así no funciona la justicia. En 2012, este ministro de Hacienda, se llamaba don Cristóbal Montoro, algunos lo conocéis, hizo una amnistía fiscal, declarada como inconstitucional. Él se sacó una ley de la manga, donde los malhechores quedaban impunes por no cumplir con sus obligaciones. Vamos a perdonarles. Si vienen aquí, acuerdan algunas cosas, perdonamos los delitos, pero invalidando la justicia. Dios no es así. Dios no puede ser así. Dios es bueno. Y un buen juez hace justicia. Según la ley de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos bajo su juicio, estamos separados de Él. Así que, ¿qué esperanza hay para nosotros que estamos condenados? Y dirán algunos, el amor de Dios. Dios nos ama y entonces nos perdonará. Pero ¿qué pasa con su justicia? Y este es el gran dilema de la Biblia. ¿Cómo Dios puede ser amoroso sin dejar de ser justo? Porque Dios no va a tratar al inocente como si fuera justo, así porque así. ¿Cómo Dios muestra su amor perdonándonos todos nuestros pecados sin dejar de hacer justicia? La solución se llama Cristo, Jesucristo. Aquí está la clave, Teófilo. Dios en la persona de Jesús tomó cuerpo, pero sin pecado. Jesús creció y vivió una vida perfecta, cumpliendo a cabalidad perfectamente la ley divina. Nunca tuvo una acción, un pensamiento o un deseo pecaminoso. Cuando Jesús fue bautizado,
Al salir del agua, se abrieron los cielos y hubo una voz del Padre diciendo, este es mi Hijo en el cual yo me deleito, yo me deleito. Sin embargo, 3 años más tarde, los cielos están cerrados. Los cielos están cerrados. Jesús pende colgado en un madero, desnudo. La oscuridad cubre la tierra y el Hijo de Dios está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está pasando ahí? La oscuridad en la palabra de Dios es señal del juicio divino. Dios Padre abandona a Jesús respecto a su naturaleza humana. Y desde las 12 del mediodía, durante 3 horas, Él experimenta en su propia carne el juicio divino. Jesús no está en el infierno, pero está experimentando las proporciones del infierno. El Padre aparta la mirada, es demasiado puro para ver el pecado. Allí no hay favor, allí no hay gracia, ni siquiera un atisbo de gracia común. No hay bien, no hay vida, solo tiniebla, abandono, separación. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús sufre de esta forma si nunca hizo nada malo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Para librarnos de la condenación eterna. Es lo que está haciendo allí en la cruz del Calvario. Ese es nuestro sustituto. Él está cargando todos nuestros pecados, llevándolo en sí. Y Él está satisfaciendo la justicia divina. Solo así Dios es amor y es justo a la vez. No sé si te estás dando cuenta, pero allí lo que pasa es un glorioso intercambio. Porque en Él se le imputa nuestro pecado, pero a nosotros se nos imparte sus méritos, su obediencia. Dios no proclamó una amnistía fiscal o una amnistía moral. El Dios amoroso no se hizo el despistado, como el que no había visto nuestros pecados. No, Dios no hizo eso. Su amor no invalida su justicia. Dios es justo y amoroso a la vez a través de Jesús. Dios no tenía por qué haberlo hecho. Él no nos necesita. Pero su inmenso amor lo movió y entregó a su único Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mira, si esto no te hace vibrar, tienes un problema. Yo no me voy a cansar de predicar esto. Esto tiene que arder en nuestro corazón. Glorioso intercambio. Si esto no mueve tu vida, no lo va a mover nada. Es el Evangelio, es Jesús muriendo por nosotros, lo que enciende las llamas de nuestro corazón. Esto es cristianismo. Es Jesús, 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 Jesús muriendo por nosotros. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Estábamos desechados, con una condenación eterna, pero Él lleva en su cuerpo nuestro castigo. Teófilo, ¿te das cuenta? Querido amigo, ¿entiendes lo que es el cristianismo? ¿De verdad lo entiende? Se trata de Jesús. Se trata de Jesús salvando a su pueblo. Se trata de Dios reconciliando consigo a pecadores como a nosotros a través de Jesús. Se trata del amor de Dios mostrado en la entrega de su Hijo amado. El cristianismo se trata de lo que hizo Jesús. Amén. Se trata de tener una relación viva con el Dios vivo por medio del Cristo vivo. Cristo resucitó y venció al pecado, la causa de todas las desgracias de la vida. Él venció la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y un día va a volver por nosotros. Traerá cielos nuevos y tierra nueva, restaurará todas las cosas, una tierra donde morará la paz y la justicia. Teófilo, Jesús es la única esperanza, la única esperanza. Permitirme decir, en base a esta verdad, o responder a esta pregunta, mejor dicho, ¿qué no es cristianismo? ¿Qué no es cristianismo entonces? El cristianismo no es simplemente las enseñanzas de Jesús. Hace un tiempo estuve hablando con un joven que tenía un sincretismo de religiones, pensamientos, filosofía, enseñanzas de Gandhi, y añadió el suculento ingrediente del cristianismo para él, las enseñanzas de Jesús. Él decía, Jesús era un maestro. Bueno, no, un maestro no, el maestro más grande, decía.
pero nunca hablaba de la cruz, no hablaba del padecimiento, del perdón de pecado, de Jesús como Dios, de su resurrección. Lo importante, te diría, es la ética, la enseñanza. Pero mira, desligar las enseñanzas de Jesús de la obra de salvación de Jesús es un auténtico suicidio mental y una tragedia eterna. Cuando este chico se presente delante de Dios, le dirá, ¿qué le dirá? Oh, que tus enseñanzas son espectaculares. Bueno, pero lo has cumplido a cabalidad, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Te das cuenta? ¿Sobre qué base nosotros podemos ser salvos? ¿Sobre la base de nuestras enseñanzas, nuestro sincretismo, nuestra forma de hacer? ¿O sobre la base de que Jesús murió y resucitó por su pueblo? ¿Sobre qué base? El cristianismo tampoco es una religión sin vida. Dice un autor, Martin Lloyd-Jones concretamente, dice, es la religión lo que confunde a la gente las mentes de los hombres y las mujeres. El mayor enemigo del cristianismo es la religión. Cuando hablo de religión, religión vacía, hueca. La gente piensa, creo que lo dijo esto Martin Lloyd-Jones, la gente piensa en el cristianismo como una serie de prácticas religiosas. Asistencia a misa, 2 penitencias al mes, un rezo de Ave María al dejar a mi niño en el cole, un bautizo, una boda. Y eso es cristianismo, eso no es. Eso no es. Hay personas que lo único que han cambiado es el lugar donde se congregaban. Se congregaban en la iglesia católica y ahora se congregan en una iglesia llamada evangélica. Pero eso no requiere que sea cristianismo. El cristianismo no es algo que hace alguien. Es lo que Cristo hace en alguien. Es muy diferente. El religioso nunca conoce a su Dios, no está interesado en conocer al Dios que adora. El Dios de la religión siempre es desconocido, como tenían los atenienses, ¿recordáis? Tenían allí, pues, no sé, ¿qué tendría allí? Al Dios no conocido, tenía una plaquita. No le interesan, no le interesa a Dios. Eso hace el religioso. El religioso proyecta una imagen de lo que cree que es Dios y ya lo tiene. No hay nada más que pensar en Él. Dios se convierte en algo abstracto, impersonal, como un poder indefinido. Y claro, entonces afloran las supersticiones. Así que el cristianismo no es una religión sin vida. Tampoco es algo que se adopta. No es un movimiento. O no es una religión que yo puedo inscribirme. Bueno, yo desde que voy allí a la iglesia, a ese lugar, soy cristiano. Así no funciona. La gente nos dice, tú es que desde que estás ahí, te veo mejor. ¿Desde que estás ahí dónde? ¿Desde que estás ahí en esa iglesia? Claro, donde ellos llegan. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no te inscribe, no dice, yo soy cristiano, yo soy... No. Como dice Hechos 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Como vemos, Lucas está poniendo el fundamento de lo que es el verdadero cristianismo. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hace en nosotros. El cristianismo se trata de Cristo, de lo que hizo y enseñó, todo ahí ligado. Así que se recibe el Evangelio y por resultado se comienza a vivir unas enseñanzas de Jesús. ¿Cómo? Consecuencia. El cristianismo es vida nueva. El cristianismo conoce a su Dios, pero no solo lo conoce, lo desea conocer más y más y más. Tiene una relación estrecha con Él. Dios lo ha alcanzado por medio de Cristo y lo ha transformado. El cristianismo se trata de Cristo, de lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Amén. Entonces, ¿por qué Lucas escribe otro tratado? ¿Lo dejamos ahí? ¿Por qué escribe otro segundo tratado Lucas? ¿Por qué no ha terminado ahí? Porque el cristianismo no ha acabado ahí. En el versículo 1, Lucas nos dice que en su primer tratado habló
acerca de todas las cosas que Jesús, escucha bien, comenzó a hacer. No dijo, mira, Teófilo, te he hablado acerca de las cosas que Jesús hizo. No, sino las que comenzó a hacer. Teófilo, hasta aquí te he escrito sobre todas las cosas que comenzó a hacer y enseñar, pero a partir de ahora, lo que está diciendo, te escribo acerca de las cosas que Jesús continúa haciendo. ¿Te das cuenta? Al libro de Hechos se le ha llamado con diferentes nombres. Hechos de los Apóstoles, aunque concretamente su énfasis está en el apóstol Pedro y apóstol Pablo. También se le ha llamado los Hechos del Espíritu, por la venida del Espíritu Santo y la capacitación constante para el ministerio cristiano. También se le ha llamado los Hechos de la Iglesia primitiva. Pero teniendo en cuenta este prólogo, lo más oportuno creo que sería decir los Hechos de Jesús en el Espíritu por su Iglesia. Los Hechos de Jesús en el Espíritu por su Iglesia. Lucas ha mostrado la vida de Jesús y sus hechos en los Evangelios, que engloban 33 años, el nacimiento y su ascensión, aproximadamente 33 años. Y ahora en el libro de los Hechos también abarca un periodo, ¿sabéis de qué? Más o menos, 33 años. Cristo ha ascendido, está a la diestra del Padre, pero por medio de su Espíritu está en su iglesia, haciendo y continuando haciendo cosas. Teófilo, amigo, lo que estoy diciendo es que Cristo está vivo, que Cristo está en medio nuestra, que Cristo hizo pero sigue haciendo cosas maravillosas por medio de su iglesia. El poder que operó en el ministerio terrenal de Jesús es el mismo poder que está ahora operando a través de su iglesia. Eso es. Y en el capítulo 2, si vamos leyendo el capítulo 2, sigue Dios con su obra. Dice que de repente vino un estruendo de un viento, como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo cayó allí. Y entonces ellos empezaron ¿a qué? A hablar las maravillas de Dios en idiomas diferentes. Este estruendo, ¿sabéis qué pasa? Que transformó el mundo. Este estruendo transformó el mundo. Y vemos a la iglesia anunciando, predicando el Evangelio. En ese día se convirtieron 3.000 personas. Avanzamos un poco más y 5.000 personas. Seguimos avanzando y vemos milagros. La gente que no podían andar ni siquiera de nacimiento son sanados. Dorcas, una mujer piadosa, resucitada a través del apóstol Pedro. Gente de la ciudad de Éfeso son libertadas del poder oscuro de la magia. Sigues leyendo, los cristianos amenazados por las autoridades judías, luego por las romanas, pero el cristianismo sigue creciendo. Los perseguidores de la iglesia se convierten. La palabra de Dios no está presa, hay algunos presos, pero la palabra sigue y sigue trayendo verdadera esperanza. Y finalmente terminamos en el libro de Hechos. Pablo se encuentra, ¿dónde? En Roma. Pablo está en Roma, en el centro del mundo conocido. Y dice, predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿No te entusiasma leer el libro de Hechos? Sí. Hay que dejar claro que no fueron estos hombres los que trastornaron el mundo, sino Dios por medio de estos hombres, trastornando el mundo. ¿Te das cuenta, Teófilo? ¿Te das cuenta? El cristianismo se trata de Cristo. No es lo que los hombres hacen, sino lo que Dios hace en los hombres y a través de su iglesia. Voy terminando y concluyendo algunas cositas importantes. ¿Por qué es importante este tomo 2? Este libro, porque Jesús continúa presente, porque Jesús está entusiasmado para bendecir a su pueblo y a las personas. Pero me temo, hermanos, me temo mucho,
que nos hemos quedado con el primer tratado solamente. Decimos, wow, tremendo, ¿eh? Tremendo lo que Jesús hizo. Y la verdad es que es lo que celebramos el Evangelio, celebramos la vida de Jesús, la muerte de Jesús, tremendo justificación por la fe. Somos santos como de manera posicional, pero nos quedamos ahí. Falta más. El cristianismo no acaba ahí. Ya tenemos nuestra salvación y ya está, se acabó, todo hecho. Terminamos aquí, paramos, no continuamos la historia. No tomamos este otro tomo que sirve para vivir una vida de servicio en el poder del Espíritu. Hermano, una iglesia sin creer en el Cristo resucitado de este tomo 2, es una iglesia débil, flacucha, enquencle, sin poder de lo alto. Es una iglesia llena de creyentes que no tienen poder para ser mártir, para morir al pecado, siempre atado a las mismas pasiones, andando en círculos, círculos y círculos, no avanzando hacia el camino de la perfección. La iglesia sin el espíritu de este tomo 2 es una iglesia acobardada, una iglesia silenciada, una iglesia temerosa, siempre buscando la aprobación de los hombres, con miedo a qué pensarán, dirán, con miedo a perder. La iglesia que no cree en el Jesús vivo, que aún sigue haciendo cosas, es una iglesia que no ora fervientemente para pedir más del Espíritu. Los cuartos secretos están vacíos, las reuniones de oración pocos creyentes. Es una iglesia que no ayuna, pero que come mucho. Es una iglesia que no disfruta de Dios, pero sí de las cosas del mundo que lo lleva a la perdición. Es una iglesia cuyos creyentes se preocupan por carreras profesionales, personales, pero no por la carrera de la fe. Es una iglesia que hace cosas importantes, ofrenda, reparte alimentos, cuida a su familia, pero no hace lo más importante, que es predicar el Evangelio. Es una iglesia que no sabe discernir el falso Simón el mago y cree en sus artes mágicas que engañan. Es una iglesia que no sabe sufrir, pero ¿sabe qué? Tampoco sabe gozar. Oh hermanos, si cerramos este libro, si nosotros no creemos en el Cristo que está ahí, si nosotros no creemos en el poder del Espíritu que está ahí, y que esto no es para nuestro tiempo, la iglesia se convierte en una iglesia egocéntrica, una iglesia hipócrita, una iglesia que se reúne, que canta, que escucha, que a lo mejor tiene buena doctrina, que se empacha, que engorda pero no da nada. Le dan y ella retiene. Le siguen dando, pero ella sigue acumulando, pero tesoros terrenales, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones vienen y hurtan. Cuando la iglesia se convierte en una iglesia que no ve esto, que no ve cómo vivían los primeros cristianos y que no la imitan, ya no vive en unidad. Allí no hay amor, sino conveniencia. Conveniencia. Y la iglesia entonces empieza a perder la temperatura del amor por Dios. La iglesia ya no se asombra de lo celestial. Convierte la gracia en libertinaje. Se pone tibia, llena de ídolos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Aparta el candelero. Aparta su manifiesta presencia. Podemos estar aquí y reunirnos un día y un domingo y otro domingo y otro domingo y jueves y viernes. Pero si no creemos en el Dios que sigue haciendo maravillas en medio nuestra, en el Espíritu de Dios, como en hecho, hermano, no venga. Cerramos, se acabó, lo mismo es. ¿Te das cuenta cuánto necesitamos explorar este libro? Conocer al Cristo que hay ahí, conocer al Espíritu de Dios que está ahí. Querida iglesia, no lo hagamos, no lo hagamos. No veamos este libro de Hechos como, una historia que pasó para algunos, que no tiene que ver nada con nosotros. Esto era para aquellos cristianos primitivos. Quiero decirte que hay más gracia que el Señor quiere derramar
para nuestro tiempo. Y eso te tiene que crear de esperanza, de esperanza. Hay más de su poder que Él desea mostrarnos. Hay más de su compasión que Él quiere derramar. ¿Y sabes qué? Lo increíble es que te quiere usar a ti y a mí. A ti y a mí. Estos hombres que vemos ahí no eran más especiales ni tenían más habilidades que nosotros. Fíjate en el Evangelio de Lucas, cómo eran esos discípulos. No muy diferente a ti y a mí. Pero recibieron poder de lo alto. Y creyeron con todo su corazón. Dios te quiere usar y hay un campo de trabajo precioso. Tu trabajo, allí donde trabajas, tu vecindario, tus familiares. Las conversaciones de cada persona pueden ser distintas, pero ¿sabes? La necesidad real de la persona es la misma. El perdón de sus pecados, reconciliación con Dios. Queridos, espero que nos apasionemos mientras vamos leyendo. Empieza ya a leerlo desde tu casa, a meditar, a sacar apuntes y que el Señor renueve, porque necesitamos un renuevo en nuestras vidas. ¿Qué es el cristianismo? Se trata de Jesús, de lo que hizo y sigue haciendo. Amén. Así que te pido que aparta tu mirada de la decoración de la iglesia. Es que esto es una iglesia cristiana. Apártala de ahí. Apártala de la liturgia, de las canciones, de la religión y solo céntrate en Jesús. Fíjate en Cristo, pon tu mirada en Él, porque Él es la única esperanza. Quiero preguntarte en este día, ¿cómo está tu teléfono acerca del cristianismo? ¿Cómo está? ¿Has tirado del cable hasta llegar al origen? Si es así, continúa regresando a la palabra constantemente para conocer de primera mano de qué va la fe cristiana que dices profesar. Si hasta ahora has sido indiferente, te ruego que vaya a la fuente, que lea la palabra de Dios, que la estudie. Dios ha hablado por medio de ella y continúa hablando. Comprueba todas las cosas a la luz de ella. Amén. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, Hechos, las epístolas. Date un paseo por el Antiguo Testamento y descubrirás que todo apunta a la figura de Jesús. Y pídele al Señor que eso no te lleve simplemente a tener un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de una relación con Él, experimental. Amén. Así que, hermanos, quería comenzar con este pasaje primero para que nos aliente a decir, Señor, quiero vivir de verdad el cristianismo. Se trata de ti y de lo que tú puedas hacer en mí. Amén. Y a través de mí. Así que oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos enfoque durante todo este tiempo para que nuestras almas sean vivificadas. Señor, te adoramos, te alabamos.